Tenemos en línea al presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Nación. Algunos sintéticamente dicen la Asociación de Fiscales Nacionales. Está en línea el doctor Carlos Rívolo. Es un gusto saludarlo. Doctor Rívolo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, muy bien. Indudablemente que lo que tiene que ver con el Procurador General de la Nación es un cargo realmente más que significativo, estratégico e importante en el servicio de justicia. No estamos con esto descubriendo absolutamente nada nuevo. Por eso quizás las idas y venidas y estos proyectos que se pretenden por allí impulsar desde el Senado de la Nación. El Procurador General no solamente es el jefe de los fiscales, como muchas veces se lo reduce, sino que además el Procurador General es el único fiscal que ejerce ante la Corte Suprema de Justicia como un par. Con lo cual, de ahí la relevancia que tiene en los dos sentidos, en tanto y en cuanto como fiscales usted sabe y la gente sabe, tenemos la carga de la prueba y la formulación de la acusación. Vamos a tener, a partir de la instauración de un sistema que se ha llamado acusatorio, que nos da a nosotros todo lo que tiene que ver las facultades de investigación en expedientes de índole penal, que antes tenían los jueces nacionales y los jueces federales. Esto pasa a los fiscales. De ahí que la relevancia del jefe de los fiscales, por un lado, sea realmente importante en la determinación de la política criminal y en el avance de las investigaciones. Por otro lado, yo le señalaba que además es un par ante la Corte. Y esto muy poca gente lo sabe. Casi más del 50% de los fallos de la Corte salen haciendo referencia al dictamen que el procurador produce. Los fiscales producimos dictámenes, los jueces producen sentencias. Con lo cual, cuando la Corte hace una sentencia, más importante, menos importante en su extensión, tiene muy en cuenta cuál es la palabra del procurador. Entonces, de allí que la figura del procurador, que es una sola, como los miembros de la Corte son 5, sea algo que debe surgir de un acuerdo político realmente muy importante y muy fuerte. De ahí la exigencia de los 2 tercios. De los 2 tercios. Hacia la 2 tercios de los miembros presentes del Senado. Esto, ¿qué significa? Es una cifra que todo el mundo ha empezado a manejar y todo el mundo ha empezado a conocer y que se enfrenta, por ejemplo, a la mayoría absoluta, esto es a la mitad más 1. ¿Por qué? Porque lo que se requiere es un consenso y un acuerdo muy importante de la persona que vaya a determinar, porque el Procurador General de la Nación, por más que la Constitución del año 1994 y desde siempre hace que quien lo proponga sea el presidente de la Nación, no es un miembro del Poder Ejecutivo. Entonces, es un miembro que le pertenece al acuerdo político y es alguien que ejerce los intereses de la sociedad entera en defensa de la legalidad. Esta sería la definición más académica que tenemos en la Constitución. Para el Procurador General. Para el Procurador General. Entonces, claro, obvio, obtener un consenso se ha visto que a partir de la salida de la doctora Gil Carbó, porque esto no es solamente algo que le pertenece a este gobierno, sino que el gobierno anterior también ha tenido sus inconvenientes, hace que no se produzca, en definitiva, la llegada del candidato o de la candidata definitiva, en aquel momento fue la doctora Weinberger Roca, hoy es el doctor Daniel Rafecas, a ser el Procurador General. Está claro. Ahora, en el mientras tanto, desde el oficialismo, que saben que tienen mayoría absoluta, pero no los 2 tercios, lo que buscan es cambiar la ley para la designación del fiscal, o sea, cambiar las reglas de juego. Sí, correcto. Se reflotaron 2 proyectos de la senadora Crexel y del senador Lustó, sin perjuicio de que ellos quisieron retirarlo, porque dijeron que no era el momento de tratarlo. Esto no fue aceptado en sí, y a esto se sumó el proyecto del senador por Río Negro, el ex gobernador Alberto Beretilnec, en el cual se relajan las condiciones en las cuales el procurador es elegido.
A ver, pareciera una discusión menor, una discusión muy lejana con la serie de acontecimientos que atraviesa el mundo y la República Argentina, pero es relevante en términos legales entender la importancia que tiene el procurador en la vida de la gente, en términos en los cuales, vuelvo a repetirlo una vez más, es quien conduce la política criminal de la nación. Obviamente la conduce con interrelaciones con los otros poderes, pero en definitiva es la persona que tiene que ejecutarla. Entonces no es realmente un cargo menor, no es un cargo que nosotros entendemos deba relajarse tanto en su en el monto que se necesita como para que llegue, como para ser removido tampoco. Por otra parte, el senador Beretilneck, una de las cuestiones que ha introducido, que a nosotros realmente nos preocupa mucho, es la posibilidad de que el procurador general pueda tener una reelección. Y la pregunta más difícil de todas en este sentido es qué sustancia, qué elementos debería ofrecer un procurador sobre el final de su mandato o durante todo su mandato a los efectos de obtener esa reelección. Entonces el punto es, jamás los funcionarios judiciales han sido reelectos, y la realidad es, nos parece muy peligroso que se entre en esa carrera, porque la verdad es, ¿quién sustenta nuestra campaña? Y vuelvo a decirle una vez más, ¿qué elementos son los que deberíamos ofrecer o debería ofrecer el Procurador General a los efectos de ser reelecto? Por último, si la cabeza se relaja, también esto implica que caiga todo el sistema del resto de los fiscales. Por tener una cabeza debilitada, obviamente el cuerpo se debilita. Exacto. Doctor Rívolo, en relación a eso, porque también está un poco en discusión cuánto debería ser el periodo de tiempo que dura en su cargo un procurador general. ¿Qué piensa al respecto? Miren, con el tema sigo hilado al final de esta cuestión de la reelección. Yo sé que está muy en disputa la cuestión de que el procurador sea vitalicio, al igual que los plazos que tienen los miembros de la Corte. Ahora bien, si se siguiera este último proyecto introducido por el senador Beretilneck de la reelección, lo que estaríamos haciendo es una ficción de vitalicio, porque para el gobierno de turno, ese procurador estaría durante todo su periodo y sería un procurador vitalicio para ese gobierno, o sea, lo tengo durante todo el periodo en el cual yo estoy. Después se discute el término de los plazos, pero bueno, en todo caso hay que encontrar la mejor fórmula en la cual el procurador no sea electo en términos en los cuales pertenezca definitivamente al gobierno de turno. A ver, a lo que toda esta charla tiene como denominador común, evidentemente, y lo que queremos alejar de estos proyectos que hay, es la politización del Ministerio Público Fiscal. Nosotros lo que creemos que es una de las grandes deudas que el sistema judicial por completo tiene, por lo menos en el orden nacional y en el orden federal, está vinculado a la posibilidad de despolitizarse. Es una de las respuestas concretas que tiene que dar el sistema. Y para esto, obviamente, la Constitución del 94 le dio a la Procuración General de la Nación independencia, autonomía y autarquía en términos financieros. Entonces, lograr estos tres objetivos es una discusión de política judicial. Esto es lo que hacemos nosotros, política judicial, no desde otro punto de vista, en términos institucionales, para tratar de lograr, obviamente, un organismo muy fuerte. La gente por allí podrá decir, y esto me suena todavía un poco abstracto, ¿no? Pero por acierto o por defecto, queda claro en el diario de muchos, por lo menos, lo que fue una penosa actuación de un procurador o una procuradora general de la Nación, como fue Gil Carbó,
cuando lógicamente fue la jefa de los fiscales, y lo que se busca muchas veces, poniendo a alguien afín en esto, es que no prosperen. Ejemplo, las acciones y las causas cuando están involucrados funcionarios del gobierno en temas de corrupción, para que se entienda y la gente lo alcance a percibir, ¿no? Mire, para que la gente lo alcance a percibir mucho más fuerte todavía, ha sido en el momento de la investigación en la cual se seguía la misma contra el vicepresidente Amadou Oudou. Y en una conferencia de prensa que creo que todo el mundo vio, una Semana Santa, a partir de ahí el Procurador General de la Nación, el doctor Rigui, presentó su renuncia. Es cierto, y digo el Procurador General de la Nación porque eligió ser Procurador General de la Nación y no Procurador General de un gobierno. Más allá de las simpatías que el doctor Rigui tenía, a ver, todo el mundo conocía su origen peronista sí, con el gobierno de turno. Pero decidió irse porque decidió ser el Procurador General de la Nación, decidió no presionar fiscales y dijo, en estas condiciones yo no sigo. Entonces, a ver, es muy importante la presencia de un procurador y la presencia de un procurador aún con los 2/3, porque las presiones a las que va a ser sometido con este sistema en el cual se nos va a dar a nosotros toda la responsabilidad de la investigación va a ser muy fuerte. Claro. Sí. Y todo esto, porque usted vio hasta el absurdo que ahora Oscar Parrilli quiere que los jueces sean designados, mejor dicho, elegidos por el pueblo. ¿Hay realmente una intención de ir por el Poder Judicial en este gobierno? Mire, yo lo escuché en una de las frases cuando creo que tenía un intercambio de palabras bastante interesante con el doctor Gargarella. Me parece que fue una expresión, a ver, desde nuestro punto de vista como asociación de fiscales, absolutamente indeseada. El punto es, esto es ajeno a la tradición judicial argentina, ya sea para jueces o ya sea para fiscales. Hubo un rechazo judicial muy fuerte en su momento con la pretendida llamada Ley de Democratización de la Justicia, que pretendía que los miembros del Consejo de la Magistratura, algunos fueran elegidos por voto. Pero a ver, el problema es el siguiente para que la gente lo pueda comprender bien. Es muy complicado un juez o un fiscal llegando por una elección popular en términos de que lo que tiene que mantener es la objetividad. Y me queda muy claro que muchas veces jueces y fiscales, sobre la fase o sobre las bases también de la legislación, dicen cosas que a las sociedades no les gustan o que a una parte de la sociedad no le gusta. Y lamentablemente esto es parte del trabajo a veces que a la justicia se le reclama, pero la realidad es, voy a hacer un ejemplo muy claro. En un divorcio es muy probable que a uno se le diga, usted tiene más razón que usted, y usted tiene un poco menos de razón, y que en un caso se falle de una manera y en un caso se falle absolutamente de otra. Esto que yo digo de manera abstracta y de manera tranquila, obviamente en el caso particular, en muchas veces denota el enojo de la gente. Ojo, que quede claro. No estoy hablando ni de malos jueces ni de malos fiscales en términos de que cometen atrocidades que son pasibles de juicios políticos y de ser exonerados. Estoy bien, pero estoy hablando de lo que es el trabajo regular del sistema judicial. Para eso se precisa independencia. Para eso se necesita realmente independencia de criterio. Nos hemos asombrado hace muy poco que un juez provincial, como si los jueces provinciales valieran menos y valen exactamente lo mismo que cualquier otro tipo de juez, tuvo el fallo que tuvo en el caso Vicentín. Y esto hizo que en definitiva toda una situación se revirtiera cuando parecía que había un gran avance sobre esta cuestión. Entonces el punto es, a una parte de la sociedad le gustó, a otra parte de la sociedad no le gustó, pero es un juez, y un juez que tiene respaldo. Lo mismo se traduce para fiscales. Entonces, esa objetividad, ese principio de legalidad que tienen que tener, si fuéramos electos, ¿quién nos va a pagar la campaña?
Sí. ¿Quién va a poner, Claro. ¿quién va a poner sueldo para decir fulano mengano fiscal, fulano mengano, vote por fulano mengano? Es muy complicado, es muy difícil, y además, si soportáramos ese ingreso a la actividad de la magistratura, ¿qué nos puede exigir quien no nos votó o qué nos puede exigir quien nos votó durante la carrera? Realmente me parece que sería un error monumental. Creo que sería un retroceso institucional enorme, y es algo que tenemos que pensar seriamente. ¿Hay forma de elección de fiscales y de jueces? Sí, claramente, es una forma indirecta. Sí. A nosotros nos hacen jueces y fiscales los senadores, que los senadores son votados, y la responsabilidad es absolutamente, en términos políticos judiciales, de ellos a quien eligen a ser juez o quien eligen a ser fiscal. Termino con esto. ¿Hay una intención, ustedes perciben, del oficialismo de ir sobre el Poder Judicial? Subrayo el concepto, algunos dicen, porque en realidad, a pesar de estar un año en el gobierno, prácticamente la situación judicial de Cristina no se ha modificado y sigue siendo comprometida. A ver, a mí lo que me parece que hay proyectos que pretenden en algún lugar ir hacia cierto avance, y me quedo básicamente con lo que me toca a mí, que dentro del Poder Judicial pongo a los fiscales. Nosotros no rechazamos desde ningún punto de vista el control que debe hacerse de los fiscales, desde ningún punto de vista, porque somos un organismo que obviamente debe ser controlado. Quiero decir algo, somos un organismo al quien nos controla todos los días en nuestro trabajo más esencial los jueces. Usted sabe que los fiscales producimos dictámenes y los jueces producen sentencias, con lo cual cada uno de nuestros dictámenes, una persona del Poder Judicial con nombre y apellido nos dice esto está bien o esto está mal. Ahora bien, en lo que nosotros estamos sosteniendo en este momento es si estamos de acuerdo con el control. Lo que no estamos de acuerdo es con la dominación, ni del Poder Judicial, ni del Ministerio Público Fiscal, que es en algún lugar lo que se pretende hacer, por lo menos con estos proyectos de leyes. Doctor Carlos Rívolo, muy atento, muchas gracias, y muy claro en un tema que por allí se sabe es un tanto complejo, así que por le favor, dejo un saludo. no Muchas gracias. Gracias, que tengan un buen día. Gracias, el doctor Carlos Rívolo, que es el presidente de la asociación que nuclea a los fiscales nacionales de todo el país. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.